¿En 5 minutos? ¿Alguien dijo en 5 minutos? No oí bien, pero creo que dijo empiezo a grabar y empezamos, creo. Ayer. Igual estoy monitoreando aquí Ya está transmitiendo. Entonces Bien. ya empezamos. ¿Sí? Sí. Bien. Buenas tardes con todas y todos. En nombre de la revista de Ciencias Penales, en la revista peruana de Ciencias Penales, le damos la cordial bienvenida y les agradecemos por su asistencia a esta cuarta sesión del primer Seminario Internacional de Derecho Penal y Filosofía del Lenguaje. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del profesor José Antonio Ramos Vázquez, quien es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña, doctor en Derecho por dicha universidad con la máxima calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado. A lo largo de su trayectoria académica ha publicado 3 libros en autoría directa, 4 como editor, 41 capítulos de libros colectivos y 34 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Asimismo, ha pronunciado 63 conferencias en eventos científicos nacionales e internacionales y ha sido miembro de 20 proyectos de investigación. En la actualidad, el profesor pertenece a los grupos de investigación ECRIM, Criminología, Psicología Jurídica y Justicia Penal en el siglo XX, de la Casa de Estudios de A Coruña. También es parte del grupo de investigación Nexo, Criminología, Evidencia Empírica y Política Criminal, y también es parte del proyecto de investigación Eni al cuadrado, correspondiente al derecho penal y comportamiento humano. El día de hoy el tema versa respecto a sobre la certeza y el error de tipo. Antes de dar pase al profesor, es necesario precisar que culminada la ponencia, el profesor responderá algunas de las preguntas formuladas por el público. Profesor Ramos Vázquez, el público es suyo. Muy bien, muchas gracias. Iniciar, como es evidente, con un agradecimiento a la Revista Peruana de Ciencias Penales por contar conmigo en este seminario, en un tema que me interesa particularmente y al que he dedicado mucho tiempo en mi vida académica, y rodeado además de compañeros y compañeras y amigos, a excepción del periodo de los profesores, del profesor chileno, a quien no conozco, pero ha sido un gusto igualmente escucharlo porque he estado siguiendo el seminario. Tanto la profesora Cuerda como el profesor Porciúncula, como mañana el profesor Martínez Buján Pérez, son, en fin, amigos y colegas en el sentido fuerte de la palabra, de personas con las que no solo comparto una profesión, sino que además compartimos muchas ideas y muchas vivencias. Y un saludo a todos aquellos que estén siguiendo esta ponencia, un saludo en la adversidad, porque saben que el mundo a día de hoy está sumido en la adversidad. Bienvenidos a esta ponencia, bienvenidos al salón de mi casa, fundamentalmente, y desde aquí, y gracias a la invitación de la Revista Peruana de Ciencias Penales, disertaré sobre un tema que en realidad son 2 temas. Es un tema filosófico y un tema, digamos, metadogmático, ¿de acuerdo? Entonces, como ambas cuestiones son un poco complicadas, son temas un tanto obtusos, he preparado una presentación de PowerPoint que espero que todos y todas estén viendo para que seguir el hilo sea más sencillo, o al menos mi esperanza es que sea más sencilla. Miren, les decía que yo pretendo 2 cosas, hablando de esta cuestión. La primera es evaluar el estado, la situación espiritual de mi escuela, la situación espiritual de aquellas personas que desde hace años seguimos una corriente de pensamiento penal que se deriva del pensamiento del profesor Vives Antón. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aplicar el método que nos propone el profesor Vives Antón en su libro Fundamentos del Sistema Penal a un tema muy concreto que es el tema del error.
¿de acuerdo? Del error de tipo he puesto porque en realidad voy a tener un diálogo y una contradicción con dos compañeros y amigos, como inmediatamente les diré, que tratan específicamente el tema del error de tipo, pero en realidad es una, digamos, investigación sobre el propio concepto de error. Si soy capaz de pasar... A ver, vamos a ver. Si soy capaz de... Ahora, bien. Confío en que si de repente deja de vérseme o se deja ver la presentación, le ruego a Allen o a Magali que me lo hagan saber y lo intento solucionar porque no estoy familiarizado con el Zoom y capaz que meta la pata. Miren, tengo aquí un libro, este libro, que es Fundamentos del Sistema Penal. Esta es la segunda edición, hubo una primera edición, esta es la segunda edición. Este libro del profesor Vives Antón, en este gruesísimo libro, el profesor Vives Antón a finales de los 90 y a comienzos de los 2000 proponía un cambio, un giro copernicano, por utilizar la expresión de Immanuel Kant, a cómo plantear o cómo resolver los problemas penales. Sobre todo a cómo plantearlos, sobre todo, digamos, repreguntar las grandes cuestiones del derecho penal. A raíz de la publicación de Fundamentos del Sistema Penal, varios autores, sobre todo discípulos y miembros de la llamada Escuela de Valencia, se decidieron a seguir los postulados que expresa el profesor Vives Antón en este libro y se hacen llamar o nos hacemos llamar o es comúnmente denominada esta escuela como la Escuela de la Concepción Significativa de la Acción. Porque el concepto de acción ocupa, el análisis del concepto de acción ocupa gran parte de este libro que, como pueden observar, es bien grueso. Han pasado muchos años, han pasado 20 años desde la primera edición, han pasado 10 años desde la segunda edición y yo creo que es el momento para las personas de mi escuela de analizar en qué punto estamos. Miren, la concepción significativa de la acción, que es, como su propio nombre indica, una concepción de la acción, los postulados de Fundamentos del Sistema Penal de este libro, en primer lugar tendríamos que aclararnos o posicionarnos sobre si constituyen un método o si es una nueva forma de dogmática. ¿De acuerdo? La cuestión es la siguiente. El profesor Vives Antón, en Fundamentos del Sistema Penal, utiliza un método que se basa en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y más tangencialmente en la filosofía de Jürgen Habermas. Si lo entendemos como método, lo que estaría planteando el profesor Vives Antón es ni más ni menos que utilizar las herramientas de la filosofía del lenguaje, de la contemporánea filosofía de la acción comunicativa, por ejemplo, de Habermas, y de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, del segundo Wittgenstein, porque ya saben que luego hay, en fin, la discusión sobre si Wittgenstein hay 1, 2, 4 o infinitos Wittgenstein en función del intérprete. ¿Es eso? ¿Es un método? ¿O lo que dice el profesor Vives Antón en Fundamentos del Sistema Penal sobre cómo ordenar los problemas penales constituyen el punto de partida de una nueva dogmática? Y en esto les voy a enseñar exactamente las páginas. Como no me veo a mí mismo, confío en que ustedes lo vean. Miren, en esta página, en estas dos, que como ven tienen una nutridísima nota a pie de página, así que en realidad viene siendo solo una. Y en estos dos párrafos, el profesor Vives Antón señala o propone una manera de ordenar los problemas penales sobre la base de las pretensiones de validez de la norma penal. Sobre esta base, sobre esta idea, sobre estas pretensiones, algunos autores, los que yo llamo ahí ortodoxos, la ortodoxia de la concepción significativa de la acción, cuyo más conspicuo representante es mi querido maestro, el profesor Martínez Buján Pérez, a quienes ustedes tendrán el lujo de tener mañana,
en este mismo seminario. El profesor Martínez Buján Pérez, que es el guardián de la ortodoxia dogmática, lo que está llevando a cabo es una labor verdaderamente inmensa, casi ciclópea, para, a través de estas pretensiones de validez de la norma penal, de este método de reorganización de los problemas penales que propone el profesor Vives en Fundamentos del Sistema Penal, recolocar y replantear todos los problemas penales. Y de ahí surgen su libro sobre la antijuridicidad, su libro sobre el error, su libro que se publicará inminentemente sobre los elementos subjetivos, etcétera, etcétera. Luego están los heterodoxos, cuyo principal representante, representante a lo mejor es mucho decir, cuyos representantes, voy a repartir las culpas, podrían ser el profesor Carbonell Mateu, por ejemplo, la propia profesora Cuerda está en una posición un tanto intermedia entre la ortodoxia y la heterodoxia, y yo mismo, porque yo sostengo que de un libro que tiene en esta edición, se lo digo ahora mismo, 1092 páginas, la propuesta del profesor Vives Antón, la propuesta de 4 pretensiones de validez en las que recolocar los problemas penales, ocupa, como ustedes mismos han visto, para que vean que no les engaño, 3 páginas. Yo sostengo que sobre todo un método, es decir, lo que tenemos que aprender del profesor Vives Antón de Fundamentos del Sistema Penal, el magisterio del profesor Vives Antón, en mi opinión, hay un método nuevo para plantear, replantear y recontestar los problemas penales. Porque la filosofía, el lecho filosófico de la dogmática jurídico-penal no puede seguir siendo el que hasta el momento ha sido. No puede seguir siendo el neocantismo, no puede seguir siendo el positivismo jurídico. ¿Por qué? Porque todas esas corrientes filosóficas a día de hoy están, digamos, puestas en entredicho por la filosofía de Wittgenstein, que ha irrumpido de algún modo hace ya 70 años en la filosofía y los penalistas parece que no nos hemos enterado. Partiendo de esto, partiendo de que yo lo considero sobre todo un método para resituar los problemas y recontestarlos, y no como una nueva forma de dogmática, partiendo de que soy un heterodoxo, les digo ahí en la presentación que la ambición con la que algunos autores, como el profesor Busato, por ejemplo, o mi maestro, el profesor Martínez Buján, la ambición con la que están llevando a cabo esta nueva dogmática o esta nueva dogmática, esa ambición yo no la tengo. Decía mi querida amiga y compañera Marisa Cuerda anteayer que la pretensión de la dogmática, la pretensión de los académicos, la pretensión de los penalistas, de los que dedicamos nuestros esfuerzos teóricos y académicos al derecho penal, tiene que ser más modesta. Yo me uno a esa propuesta de ser más modestos. Con la boca pequeña, porque creo que hay que ser ambiciosos en el método, pero modestos en los resultados. Y para demostrar esto, porque esto todavía es como muy, muy abstracto, voy a enfocar mis esfuerzos en aplicar el método de Wittgenstein al error, a la figura del error. ¿Por qué a la figura del error? Pues no porque sea un tema práctico que haya que abordar inmediatamente porque suscita problemas en la práctica penal. Al menos no en España, no sé cómo sea en el Perú, ni sé cómo sea en el resto de países latinoamericanos de aquellas personas que me estén viendo ahora mismo. Pero desde luego, en España, el problema del error invencible sobre tipo, que yo conozca, ha habido 11 sentencias en los últimos 25 años. 11 sentencias en 25 años. ¿Por qué entonces yo lanzo el método de Wittgenstein al tema del error? Primero, porque el tema del error es un tema epistemológico. Y creo que nos olvidamos de la epistemología. Creo que estamos obsesionados con muchos ámbitos de la filosofía. Ahora parece que hemos vuelto a la ontología, parece que nos encanta la ontología y la epistemología. ¿Qué podemos conocer y cómo se conoce?
siempre ha sido como una hermana pobre de la dogmática y una hermana pobre del estudio del propio Wittgenstein, que, como les digo, es el método, el paradigma filosófico que yo utilizo sobre la base que me proporciona o que me proporcionó en su día la lectura de Fundamentos del Sistema Penal del profesor Vives Antón. Y yo creo que la epistemología es básica. Fíjense que nada menos que Einstein, fíjense a quién voy a citar, nadie en absoluto sospechoso de ser un dogmático, ser una persona de letras. Albert Einstein dijo una vez, y dijo bien, la ciencia sin epistemología es una cosa salvaje. Para domesticar los problemas penales, para domesticar los problemas que nos suscita, se necesita epistemología. Y mi propuesta es, insisto, no lo invento yo, esto es la propuesta del profesor Vives Antón, es utilizar la epistemología de Wittgenstein, porque con él sí que se pueden diagnosticar problemas y porque además se ve de algún modo que la arquitectura de la dogmática jurídico-penal no nos sirve o está ocultando problemas de planteamiento del propio concepto. Es decir, que la dogmática, al utilizar herramientas filosóficas, no voy a decir pasadas de moda, pero en todo caso que en la propia filosofía casi nadie utiliza, lo que está llegando es a conclusiones que quizás no son las correctas. Miren, les voy a poner dos ejemplos. Son dos párrafos de dos compañeros, queridísimos compañeros, Miguel Díaz y García Conyedo, que muchos conocerán porque además es una persona que siempre ha estado interesadísima en Latinoamérica y en el contacto y en el diálogo con los académicos latinoamericanos, y además una persona absolutamente entrañable por otra parte. Dice en una obra sobre el error, una definición amplia de error sería aquella según la cual existe error cuando el conocimiento del sujeto y la realidad no coinciden. De manera que existe un conocimiento y falta la realidad a la que quiere referirse, o existe al revés, una realidad que no se conoce. Es decir, que esta discrepancia entre la realidad objetiva, el subrayado es mío, ya se imaginan por dónde quiero ir. La realidad objetiva, subraya, y el conocimiento puede deberse a que el sujeto no tiene representación alguna de la realidad o que tiene una representación falsa de la realidad. Miren, el profesor Díaz y García Conyedo propone esta definición y es de los pocos, hay que reconocerle que es de los pocos penalistas, al menos que yo conozca, que al menos proponen una definición de error. Porque cuando uno encuentra o busca en un manual de derecho penal o una monografía de derecho penal sobre el error de tipo, sobre el error de prohibición, sobre cualesquiera errores que haya, siempre se da por supuesto que todos sabemos lo que es un error. Cuando en realidad, y por eso les digo que en realidad es un ejercicio de metadogmática, yo lo que les voy a plantear es, ¿sabemos lo que es un error? Y sobre todo, ¿el error es una discrepancia entre el conocimiento del sujeto y la realidad objetiva? Es más, ¿hay una realidad objetiva? El profesor Martínez Buján Pérez, mi querido maestro, en su magnífica, por otra parte, monografía sobre el error, dice, cito, y lo ven ustedes ahí, cuando el error sobre el tipo sea objetivamente invencible, de nuevo el subrayado es mío, no cabrá afirmar ya la predecibilidad general. En el momento de realización de la conducta, no resulta objetivamente predecible que se vaya a desarrollar el nexo causal que desemboque en el resultado. Faltará ya, pues, en todo caso, la causalidad o imputación objetiva y, consiguientemente, no existe ya una acción relevante para el derecho penal al no cumplirse la primera pretensión de validez de la norma penal, se refiere a las propuestas por el profesor Vives Antón, que es la pretensión de relevancia. Miren, yo les pongo estos dos ejemplos para dialogar, como les decía, para contrastar con ellos. Si con el compañero Miguel Díaz y García quiero dialogar, aunque sea así de manera pues, interpuesta, sobre la existencia de una definición de error que pueda ser esta y sobre todo si existe una realidad objetiva, yo con mi maestro, y lo he hecho ya personalmente, porque evidentemente es mi maestro y además tengo su despacho justo al lado del mío, cuando él me presentó, porque es un maestro... aparte de entrañable, es un maestro verdaderamente de los que se toman en serio la escuela, es decir, antes de publicar nada, lo leo y debato con él, es decir, él todo lo que publica me lo envía, yo me lo leo y discutimos. Yo cuando leí esta frase, a él mismo en persona le dije, Carlos,
es que no hay un error objetivamente invencible. Y fue él mismo, por eso les digo que es un maestro verdaderamente con la M mayúscula. Él me dijo, bueno, pues si no estás de acuerdo, le expresé cuáles eran mis dudas, y dice, pues analízalo, estúdialo y publicas un artículo criticando mi posición, que es lo que yo hice. Quiero dejarles en el aire que ustedes mismos especulen cuántos maestros hay, sobre todo de la talla del profesor Martínez Buján, que digan a un discípulo, si no estás de acuerdo, públicalo y llévame la contraria, investígalo bien y llévame la contraria. No tienen por qué contestar, tienen derecho a no declarar contra nadie. Voy a dialogar con estos dos compañeros. Y voy a utilizar el método de Wittgenstein, como les decía. Entonces yo lo que hice fue analizar con las herramientas que el segundo Wittgenstein, las investigaciones filosóficas y sobre todo un libro que tiene Wittgenstein llamado Sobre la certeza, las herramientas que me da para analizar qué es el error. No el error penal, voy a hacerles una advertencia, no el error penal, porque aquí no he venido, bueno, en realidad en puridad no he ido a ningún sitio porque estoy en mi casa, pero a este seminario no he venido a hablarles de dogmática, al revés, he venido a decirles, antes de la dogmática está la filosofía, porque si acierto a transmitirles bien la posición de Wittgenstein y mi posición al respecto, primero hay que delimitar lo que tiene sentido decir y a partir de ahí discutimos. Si ustedes cogen cualquier monografía sobre el error, se define o de la manera que ha hecho el compañero Díaz y García o no se define y empieza a decirse, error lo hay de dos tipos, de tipo y de prohibición. Claro que es como decir, ya, pero no le estoy preguntando eso. Primero hay que saber lo que es errar. Y a partir de ahí, luego ya, el código penal, el pensamiento penal, a partir de esa base, de lo que tiene sentido decir, ya se desarrollará como estime oportuno o como el legislador le deje, porque saben que el principio de legalidad es el límite, y en esto concuerdo perfectamente con lo que dijo el otro día la profesora Cuerda. A veces nos olvidamos de que el principio de legalidad es el límite absolutamente irrebasable de toda interpretación. ¿Qué dice Wittgenstein sobre el error? Primero, lo que dice Wittgenstein es, hay que analizar qué es la duda. Él no empieza analizando qué es la certeza. Empieza analizando qué es la duda, porque ahí establece un diálogo con Descartes, digamos. Ya saben ustedes que Descartes, con su escepticismo radical, hasta llegar al cogito ergo sum, arrojó a la filosofía moderna, a la filosofía prekantiana, por llamarle así, sobre todo la herramienta del escepticismo de la duda metódica. Pues Wittgenstein dice, la duda precisa de fundamentos. No se duda porque sí. Se duda por razones, luego les diré, por razones concretas. La duda, cuando el ser humano duda, cuando el ser humano plantea una duda, no la plantea de la nada. El juego del lenguaje, y el concepto juego del lenguaje es fundamental para Wittgenstein, es decir, cómo nosotros hablamos y cómo el significado surge de la corriente de la vida, dice él, es decir, del contacto continuo y comunicativo entre los seres humanos. Cuando alguien duda dentro de un juego de lenguaje. Cuando alguien duda de algo, duda en un contexto muy concreto. Y dudar de todo, la duda sin fin, la duda cartesiana no tiene sentido, porque es una duda que se arroja sobre el conjunto del lenguaje y sobre el conjunto de la vida social. Y por último, dice Wittgenstein, la duda presupone certeza. Dudar presupone un saber. Esto se lo quiero ilustrar con fragmentos literales de sobre la certeza. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Uno de los problemas de Wittgenstein es que sus obras no son sistemáticas, como puede ser Habermas, o como puede ser el propio Descartes, o como puede ser el primer Wittgenstein, el Tractatus, que tiene sus proposiciones numeradas y de cada una se derivan otras, etc. 1, 1.1, 1.11, etc. El segundo Wittgenstein no hace una obra en la que expone sus tesis con premisas, etc., sino que se pregunta y se responde. Y esto lleva a que a veces quepan varias interpretaciones del mismo fragmento. Yo lo que les acabo de decir ahora mismo, en la diapositiva anterior, se lo quiero ilustrar y así haré a lo largo de toda mi presentación,
con fragmentos citados literalmente de Sobre la certeza, para que ustedes vean que sin trampa ni cartón no les estoy haciendo un truco en el que yo estoy interpretando de manera poco fidedigna el pensamiento de Wittgenstein. Cito citas literales de Sobre la certeza. ¿Puedo dudar de lo que quiera? Dice Wittgenstein. Y ese quiera en cursiva, la cursiva es del propio autor, es del propio Wittgenstein. La respuesta naturalmente que él no da es no, no puedo dudar de lo que quiera. ¿Qué sucede con una proposición del tipo sé que tengo un cerebro? ¿Puedo ponerla en duda? Me faltan razones para la duda, se autocontesta Wittgenstein. Todo habla a su favor, nada en contra de ella. Con esto quiere decirnos Wittgenstein, hay determinadas proposiciones, determinados hechos que no ponemos en duda porque no hay nada que nos lleve a dudar. Porque, les decía, se duda por razones bien precisas, porque el hombre razonable, y ese razonable es cursiva también del propio Wittgenstein, no tiene ciertas dudas. Y luego insistiré en el tema razonable. Si ustedes piensan que se está refiriendo Wittgenstein al estándar del hombre razonable del common law, aciertan, se refiere exactamente a eso. Mis dudas, por último, dice Wittgenstein, conforman un sistema. No puedo dudar de lo que quiera, se duda por algo, se duda por alguna razón, no se puede dudar de todo, no se puede dudar siempre que se quiera, y las dudas son un sistema. Y la duda presupone certeza. ¿De qué no puedo dudar? ¿De qué dice Wittgenstein que no puedo dudar? Pues Wittgenstein sostiene que hay ciertas proposiciones que tienen un estatus epistemológico especial. Hay ciertas proposiciones sobre las que no cabe una duda porque ellas mismas son la estructura sobre la que la evaluación epistemológica de otras proposiciones tiene lugar. Es decir, hay algunas cosas de las que no puedo dudar porque son precisamente esas cosas las que me sirven de metro, digamos, ¿cómo se llama? El papel tornasol, digamos, ya ven que yo soy de letras, pero de letras totalmente puras. Es de algún modo la proposición a través de la cual consigo determinar la veracidad o no de otros hechos. Esas proposiciones son a las que Wittgenstein llama certezas. Hay certezas. Existen las certezas. Y son sobre determinados hechos concretos que tienen un estatus epistemológico especial que hacen de esto no se puede dudar. Y pone algunos ejemplos. Luego veremos en la siguiente diapositiva qué ejemplos pone. Ojo, e insisto en esto porque es muy importante. Hay unas certezas que son, dice Wittgenstein, el hecho a través del cual el resto de proposiciones son evaluadas, pero son móviles, son temporales, no son universales y dependen unas de las otras y dependen de nuestro lenguaje, de nuestra forma de vida. Hay certezas, pero hay certezas aquí y ahora. Hay certezas aquí, ahora, en nuestra comunidad de hablantes, en nuestra comunidad social. No son realidades objetivas, no son certezas más allá de cualquier ser humano. No, son móviles, son porosas, tienen unos contornos difusos, y luego insistiré sobre esto aprovechando una frase del profesor Porcíncula de ayer que me encantó, y dependen de nuestra forma de vida y de nuestro lenguaje. Y esas proposiciones, por tanto, implican un tipo de normatividad, un tipo de normatividad en sentido fuerte, es decir, hay ciertas proposiciones que en nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana nuestra, cuando digo nuestra no me refiero al ser humano en el sentido antropológico, me refiero a nosotros, este contexto histórico, social y cultural da por supuesto muchas cosas. Tienen ahí algunos pasajes de sobre la certeza nuevamente para ilustrar lo que les acabo de decir. Pone el siguiente ejemplo que en realidad no es suyo, es de Moore, con quien dialoga en Sobre la certeza Wittgenstein. ¿Por qué estoy tan seguro de que esto es mi mano? ¿Están ustedes seguros de que esto que ven aquí es mi mano? ¿Están seguros de que esto que tienen ustedes aquí en esta parte de su cuerpo es su mano? Si ustedes son hombres y mujeres razonables dirán, claro que es mi mano. ¿Qué si no?
Y dice Wittgenstein, ¿no descansa el conjunto del juego de lenguaje sobre este tipo de seguridad? ¿No está ya presupuesta esta seguridad en el juego de lenguaje? Es decir, en el hecho de que quien no reconoce los objetos con seguridad no juega o juega mal. Es decir, si yo les dijese, a veces no tengo claro si esta es mi mano, ¿qué entenderían de esa frase? Y además, si yo digo eso, pero no saco una consecuencia, que dice Wittgenstein, ¿qué creería si no creyese eso? Si yo creyese que esta no es mi mano, ¿qué se supone que creo entonces? Y sobre todo, una persona que no sabe ni dónde tiene su mano, ni qué es una mano, ¿qué tipo de persona es? ¿Cómo se puede dialogar con ella? ¿A qué cultura pertenece? Dice Wittgenstein también, no son los axiomas aislados los que nos parecen evidentes. Es decir, no es que haya verdades evidentes, certezas evidentes, gravitando solas en el vacío, sino que es el sistema en el que las consecuencias y las premisas se sostienen, y el destacado es suyo, recíprocamente. Porque lo que propone Wittgenstein no es que existan en el estilo cartesiano, hay el pienso, luego existo y a partir de ahí se deduce todo. No, 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 no. Que yo existo, que yo soy José Antonio Ramos, que mi nombre es ese, que estoy en mi casa aquí en España, que ustedes me están escuchando, que esto es una presentación de filosofía, que esta es mi mano, que la profesora Marisa Cuerda es amiga mía y compañera, que esos son hechos, proposiciones, frases que yo pronuncio que no son controvertidas, no pueden ser controvertidas. Luego veremos que hay escalas en las certezas. Y esas premisas y esas consecuencias se sostienen recíprocamente. Porque, dice Wittgenstein nuevamente, no tengo mi imagen del mundo porque me haya convencido a mí mismo de que sea la correcta, ni tampoco porque esté convencido de su corrección. Por el contrario, se trata del trasfondo que me viene dado y sobre el que distingo entre lo verdadero y lo falso. Las proposiciones que describen una imagen del mundo podrían pertenecer a una suerte de mitología. Su función es semejante a la de las reglas del juego, y el juego también puede aprenderse de un modo puramente práctico, sin necesidad de reglas explícitas. Es decir, que el mundo existe, que la gente se muere, que esta es mi mano, ese tipo de proposiciones, yo no me he convencido de que esta es mi mano porque haya venido un científico a explicármelo. Esa es la idea de Wittgenstein. Nosotros hemos sido todos criados socialmente en la familia, en el contexto de la familia, en el contexto de la sociedad, en el contexto del grupo de amigos, etcétera, dando por supuesto muchas cosas. Hemos aprendido a hablar dando por supuesto muchas cosas, y los conceptos difíciles, los conceptos filosóficos, los conceptos como existir, no los aprendimos con 5 años, no los aprendimos con 9 años, los aprendimos mucho más tarde. Y son precisamente, nos dirá Wittgenstein, esos conceptos difíciles, esos conceptos abstractos, existencia, vida, intención, hacer. Esos conceptos filosófico-teóricos son los que nos dificultan comprender porque no pertenecen al juego de lenguaje común. No voy a decir al lenguaje de la vecina, por si acaso luego entro en un debate en el que no querría entrar. ¿Qué tenemos, por tanto? Miren, el intelectual posfilosófico, el intelectual actual, esto se lo digo yo, tiene nostalgia de la verdad. Verdad es una palabra muy fuerte. Esto es verdad. Y hay una tendencia epistemológica y hay una tendencia penal, vamos a decirlo todo. Hay una tendencia penal a esto es así, esta es la verdad. El dolo, sea lo que sigue a el dolo, decir que es verdad en un sentido fuerte es, en la opinión de Wittgenstein y en la mía, no me voy a escudar en un filósofo fallecido, es esa afirmación siempre problemática, siempre problemática. Porque hay que ser cautelosos con utilizar la palabra verdad. Porque verdad, dice Habermas, no es un concepto epistémico, es un concepto pragmático. Esto es cierto significa, soy capaz de dar razones aquí, ahora, ante ti, en este juego de lenguaje, en este contexto cultural, para afirmar esto. No es verdad más allá de todo ser humano posible y con independencia de si ese ser humano tiene una cultura, otra, etc. No funciona así.
El límite de la justificación, porque la justificación tiene un límite, porque la justificación, dar razón de un hecho, es una cadena que tiene un final, porque si no tuviese un final no sería una justificación. Eso es como la tercera antinomia de Kant. Siempre hay que cortar en algún punto. El límite de justificar, porque justificar tiene un límite, son nuestras prácticas lingüísticas. Así, señores, señoras, es como hablamos. Eso es lo que tiene sentido decir. Y por tanto, el problema de la verdad no es un problema filosófico, es un problema real. Es un problema de ¿qué es verdad? Aquello de lo que soy capaz, en el sentido de puedo dar razones intersubjetivas, es decir, razones compartidas por aquellos que vayan a escuchar mi justificación, puedo dar razones de que eso es así. ¿Con qué les quiero yo ilustrar? ¿Con qué fragmentos de Sobre la certeza les quiero yo ilustrar esto? Miren, dice Wittgenstein, lo difícil, ahí pone la, pero es lo difícil es comprender la falta de fundamento de nuestras creencias. Es más, dice, a mí este me parece un pasaje verdaderamente demoledor. En el fundamento de la creencia bien fundamentada está la creencia sin fundamentos. Es ciertamente difícil llegar a la conclusión de lo que creemos es carente de fundamento. Lo hemos aprendido así. Pero es carente de un fundamento en el sentido fuerte que le pretende dar la filosofía. En el sentido fuerte que muchos dogmáticos le quieren dar a la palabra verdad. Si ese es el fundamento, si ese es el nivel de verdad que le vamos a pedir, entonces no va a funcionar. Porque de hecho, nuestra vida práctica, nuestra vida social parte de que la verdad no es una verdad con V mayúscula. Verdad es lo que yo soy capaz de argumentar. Dice Wittgenstein, ¿es incorrecto que guíe mi conducta por las proposiciones del físico? ¿He de decir que no tengo ninguna buena razón para ello? ¿No es precisamente eso lo que denominamos una buena razón? Insisto, el subrayado en cursiva es de Wittgenstein. Miren, estamos en medio de una pandemia y hay mucha gente, yo conozco mucha gente que insiste en que lo que se nos dice que tenemos que hacer no lo van a hacer porque no creen en eso. De hecho, conozco gente que dice que no existe ninguna pandemia, que no existe ninguna enfermedad. Lo que Wittgenstein dice ahí cuando dice guiar la conducta por las proposiciones del físico, es decir, guiar la conducta por las proposiciones científicas, eso es lo que aquí y ahora, lo que la ciencia, la proposición científica aquí y ahora, siglo XXI, en el Perú, en Latinoamérica, en España, entendemos que una proposición científica, una proposición fundamentada en un estudio científico, es una buena razón. Que un estudio científico es una buena razón. Que un estudio experimental sobre el funcionamiento o no de un medicamento, de una vacuna contra la COVID-19, esa es una buena razón. Esto no significa que el pensamiento científico vaya a funcionar en cualquier momento de la vida humana. De hecho, como bien saben, el pensamiento científico no surgió a la vez que el ser humano. El ser humano sobrevivió muchos siglos sin pensamiento científico. Pero aquí y ahora, que la verdad científica es una verdad reforzada, porque culturalmente hemos aprendido que esa es, que tienen un estatus especial las afirmaciones científicas, es algo que forma parte de esta certeza que nos propone Wittgenstein. Y, muy importante también, más allá de las razones está la persuasión. A lo que nos invita Wittgenstein es a decir, se puede fundamentar hasta un punto, hasta aquí yo puedo fundamentar. Y a partir de aquí, lo que le tengo que decir a alguien es, pero vamos a ver, sé sensato. ¿Cómo puedes creer semejante cosa? En el momento en el que yo le digo a alguien que no cree que existe el coronavirus, en el momento en el que yo le digo, pero no te das cuenta de que los estudios científicos me dicen, no, es que yo no creo en eso. Pero tú no te das cuenta de que la gente se está muriendo, es que yo no creo que haya gente que se está muriendo. Creo que los medios de comunicación nos están mintiendo. Cuando una persona llega ahí, la justificación se termina. No tengo nada más que decirle. O abandono toda esperanza en convencer a esa persona, o lo que tengo que hacer es persuadirla. Y la persuasión es retórica. La persuasión no es mira la verdad, porque eso no funciona, porque está dispuesto a negar incluso la evidencia de los fallecidos. Conozco gente así, no es una hipótesis de laboratorio. Llega la persuasión, el no pienses, mira. Y una última frase, porque llevo 36 minutos, tengo aquí un cronómetro para no pasarme del tiempo que me han asignado. Una frase de Wittgenstein
que me sirve para enlazar con la parte jurídica o metajurídica de mi ponencia. El juez, dice Wittgenstein, podría decir incluso, eso es la verdad hasta donde un ser humano puede saberla. Y añade el propio Wittgenstein. ¿Pero de qué serviría esta cláusula añadida? Y él mismo en inglés pone beyond all reasonable doubt. Dice Wittgenstein, un juez podría decir en una sentencia, esto es verdad, hasta donde un ser humano puede saberlo. Claro, y lo que dice Wittgenstein es, ¿qué demonios significa hasta donde un ser humano puede saberlo? ¿Qué si no? ¿Quién si no? Si no somos nosotros, ¿quién sabe esto? Y señala, no sirve de nada. Esto es así en la medida en la que somos humanos. Ya, bien, de acuerdo, no significa nada, no vale para nada, no aporta nada a eso. Y añade él, beyond all reasonable doubt. Es decir, la clave es la duda razonable. Conclusiones jurídicas. Y pongo entre comillas jurídicas, porque ya verán que en realidad son metajurídicas. Miren, cuando hablamos del error, cuando un penalista habla del error de tipo, el error de prohibición, el error sobre la circunstancia atenuante, el error sobre la circunstancia que si excluye el dolo, excluye la culpabilidad. Bueno, ya ustedes saben que son todos expertos en materia. Antes de eso tenemos que ver qué demonios es un error. Y mi propuesta, utilizando el método wittgensteiniano que aprendí de mi maestro Martínez Buján y por extensión de mi maestro Vives Antón, es, con todo esto que Wittgenstein nos ha planteado y que yo considero que es correcto, ¿qué vamos a hacer con el error? Pues miren, mi propuesta es la siguiente. El límite superior del error, es decir, cuando el error es tan error que deja de ser un error, es la contradicción con lo que Wittgenstein llamaba la mitología. Y yo en el artículo que he publicado sobre esto ponía dos ejemplos. Imagínense que una persona tiene relaciones sexuales con un menor de edad, cualquiera que sea esta edad en sus respectivos estados. Se le pregunta o se le detiene y dice, es que no es un menor, es un adulto. Y se le dice, no, no es un adulto, tiene 14 años. Y esta persona dice, ya, pero hay adultos que se pueden transformar a voluntad en menores. Hay adultos que cuando quieren se transforman en cuerpos de niño. Claro, ¿está equivocado? ¿O es más que una... Si lo cree en serio, ¿eso es estar equivocado o es algo más? Y yo lo que sostengo, por eso les pongo ahí error e inimputabilidad, es cuando un error versa sobre la mitología, es decir, sobre aquellas cosas que damos por supuesto del tipo, el ser humano tiene un cuerpo, tiene solo un cuerpo, y este cuerpo crece y evoluciona. Ayer nos hablaba el compañero y amigo Porciúncula de la diacronía y de Locke, esa fantástica ponencia. El ser humano solo tiene un cuerpo y el cuerpo no va hacia atrás en su evolución, va hacia adelante. Si alguien cree en serio eso, ¿decimos que está equivocado o que es inimputable? Cuando una persona plantea en serio, por ejemplo, yo es que creo que fue Satanás quien vino aquí, maté a esta persona, pero es porque es la reencarnación de Satán. ¿Creemos que está equivocado? ¿Razonaríamos con él o lo persuadiríamos? ¿O no haríamos nada y lo tomaríamos por loco? ¿Qué le decimos? No, no es Satanás. ¿Se imaginan un diálogo así? Es que este es un policía, no es Satanás. ¿Se imaginan un diálogo sensato así? Mi propuesta, por tanto, es quien excede en su error tanto que contradice la mitología, aquellas proposiciones que Wittgenstein decía que suponen el lecho de una vida en común, partimos todos de la idea de que la gente se puede morir y de la idea, bueno, de que la gente se puede morir, de que la gente de hecho se muere y por tanto de ahí se deriva el dolor, la pena, el duelo, el homicidio. ¿Por qué la pena del homicidio es superior? Todo se deriva de la idea de que el ser humano se muere. Si una persona cree que la gente no muere, su concepción del homicidio es completamente distinta. Su concepción de la vida es completamente distinta. Y o pertenece a otra forma de vida, en cuyo caso entramos en el problema del error culturalmente condicionado, etc., o literalmente lo tomamos por inimputable, lo tomamos por loco. Porque esto va de dar razones. Y yo les propongo para el error, no para el error penal, para el concepto de error, y luego ustedes ya se manejan como quieran con él y la legislación se manejará como quiera con él. El eje no es verdadero o falso, no hay.
esto es cierto, esto es falso y esto es dudoso. Es, de esto soy capaz de dar muchas razones, de esto no soy capaz de dar ninguna. Que la gente fallece, que el ser humano muere, soy capaz de dar cientos de razones. Que el ser humano no muere, al menos físicamente, luego ya saben que evidentemente muchas religiones creen en la vida después de la muerte, que el cuerpo humano no se muere, no hay ninguna razón para sostenerlo. Y quien lo hace, hace colapsar toda expectativa lingüística y toda expectativa cognitiva. Dice Wittgenstein, no soy yo quien decide lo que es una razón convincente para algo. La razón convincente la aprendemos culturalmente. Miro hacia allí porque mi ciudad queda hacia allí, me imagino a los ciudadanos allí. ¿Qué es una razón para algo? ¿Cuándo una persona ha llegado a un error razonable o no? Eso nos lo da un contexto cultural, un background cultural y social. No es algo que yo decida, ni es algo que verse sobre una verdad objetiva. Me voy a saltar la sentencia del Common Law para centrarme en el... luego, si me da tiempo, la recupero. ¿El eje es razonable? No razonable. ¿Por qué no existe una realidad objetiva? Y aquí entro en contradicción con el profesor Díaz y García, a quien hay que reconocerle, por cierto, que en nota a pie de página del párrafo ese que les puse al inicio de mi exposición, dice, la realidad objetiva, el concepto de realidad objetiva es muy problemático, porque evidentemente una persona de la perspicacia y de la formación del profesor Díaz y García no puede menos que reconocer que es un concepto problemático. Pero se remite a un montón de bibliografía en la que todos son penalistas, con lo cual, bueno, conviene abordarlo desde el punto de vista filosófico. No hay una realidad objetiva. Esto contra el profesor Díaz y García. No hay un error objetivamente invencible. Esto voy contra mi maestro. No hay un error objetivamente invencible. No hay un error en el que todo el ser humano caería, que es la propuesta de mi maestro. Dice, un error es objetivamente invencible cuando cualquier ser humano caería en él. Si cualquier ser humano caería en él, no es un error. Porque ¿quién es el ser humano que está fuera del círculo epistémico, que sabe que está equivocado? Todos los seres humanos creemos falsamente A. Bien, para sostener esa proposición tiene que haber un no humano que sepa que en realidad es A. O en realidad es A, es B. ¿Quién es? ¿Es el demonio de Laplace? ¿Es el genio de Descartes? ¿Es Dios? ¿Quién es? Porque lo que importa aquí ahora... Esto lo dice el profesor Vives Antón en Fundamentos del Sistema Penal, no es el tribunal de Dios, es el tribunal de los hombres. Y por tanto, no hay un error objetivamente invencible, hay un error que se deriva de un contexto determinado. Y un error hay que valorarlo en el sentido, por ejemplo, que tiene en el Código Penal Español de la eximente, cuando las razones que llevaron al error a esa persona son, y cuando digo son, me refiero a intersubjetivamente y en esta cultura y en este momento son poderosas. Y un error será vencible, o la terminología que ustedes quieran, cuando las razones que da esa persona son comprensibles, pero no son poderosas. Sería un poco este juego. Porque en derecho penal, quiero decir, el error tiene que ser razonable. Esta es la idea. Cuando el error no es razonable, no es un error al que el derecho penal, en mi opinión, deba dar una relevancia. Y cuando el error no es irrazonable, sino que es irracional, para mí no es un error. Una persona que cree que la gente que le está abordando por la calle en realidad son demonios, no es que le falten razones, es que le falta raciocinio. En derecho penal, como en cualquier aspecto de la vida humana, existe un continuum fluido de hechos, de razones, de juegos de lenguaje, y es sobre esa base sobre la que tenemos que entender todo, la dogmática incluida. Por Cíncula, el compañero, decía ayer que me corrija si era así, porque claro, lo estaba escuchando y lo noté rápidamente. El yo es cambiante, mutable y heterogéneo. Y me encantó porque fíjense, el yo, que es el último reducto absolutamente, perdón por la redundancia, irreductible de la filosofía, este yo enfático que decía Wittgenstein, de te golpeas el pecho y dices yo. En la filosofía contemporánea, incluso esa subjetividad es cambiante, es mutable, es heterogénea. Porque como ayer brillantemente dijo el compañero, ¿cómo sabemos que una persona es la misma? ¿La persona es siempre la misma o la persona cambia? Pues lo mismo en todos los aspectos de la vida. Y esto es algo que creo
que la dogmática penal al uso soslaya demasiado. Damos por supuesto demasiadas cosas y damos por supuesto verdades cuando en realidad lo que hay es un flujo continuo de la vida humana en un aquí, en un ahora y un contexto social y cultural determinado. Y concluyo, la tarea de la metadogmática, la tarea, creo, de mi escuela, de aquellos que decididamente seguimos los postulados del profesor Vives Antón en el sentido de esto va del lenguaje y esto va de resituar los problemas, no es que yo ahora les diga cómo tiene que ser el error de prohibición y debe excluir la culpabilidad o el dolo. No, a mí eso no me interesa. Bueno, me interesa en su aspecto práctico. Me interesa como la ley penal. Como teórico, lo que me interesa es, primero, clarificar qué tiene sentido decir. Y qué tiene sentido decir sobre el error es lo que he intentado transmitirles en mi ponencia, y lo que yo me temo es que mi escuela termine convirtiéndose en una criptodogmática, en una forma, digamos, distinta de hacer lo mismo. Y yo creo que con el rendimiento que Wittgenstein nos da para deconstruir, incluso para destruir, no deberíamos desaprovecharlo y volver a construir lo que hemos destruido previamente. He consumido 48 minutos, me he pasado 3 minutos por el ímpetu que me ha entrado hacia el final. Espero haber sido suficientemente claro. Les doy las gracias. Tienen ahí mi email para cualquier cosa, para esto, para cualquier otra cosa que quieran hacer, amenazas, coacciones, lo que ustedes deseen. Y como el tema es, como ven, complejo, estoy, por supuesto, a su entera disposición para las preguntas que me quieran realizar. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesor, por su brillante exposición. Bueno, ahora de pase a mi compañero Allen, quien se va a encargar de transmitirle las preguntas que se han formulado, que se han venido formulando en razón a su exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Magali, muchas gracias, profesor José. Ha sido demasiado interesante los planteamientos que usted nos ha podido exponer el día de hoy. Aún en el chat todavía no tenemos preguntas, sin embargo, Magali me comentó que tenía algunas preguntas, pero también quisiera preguntar a la profesora María Luisa si tiene alguna pregunta que desee hacer por el micrófono abierto, y de serlo, le damos el pase. Bien, bueno, entonces mejor esperamos a la profesora, y hasta entonces te doy el pase, Magali, otra vez, para que puedas plantear la pregunta, tu pregunta. Adelante. Gracias. Muchas gracias, profesor. En realidad, el tema de filosofía del lenguaje y las bases del último Wittgenstein es un tema muy interesante, pero también a medida que, bueno, uno va revisando los trabajos que se vienen desarrollando en esa línea, hay algunas críticas que sí me gustaría que usted transmitirle y que usted pueda responderlas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se trabaja un tanto de los actos de habla, se hace una distinción en un ámbito locutivo y un ámbito ilocutivo. En un ámbito locutivo entienden en un ámbito semántico y en un ámbito ilocutivo en un ámbito pragmático. Y de ahí se mantiene o se sostiene la distinción que se debería tener entre significado y uso, ¿no? Y también se detalla de que, digamos, de que Wittgenstein, la última filosofía de Wittgenstein, no propone en sí una teoría, digamos, del significado como uso. Y para ello, por ejemplo, citan el parágrafo 43, que me gustaría leerlo, porque se detalla, para una gran clase de casos de utilización de la palabra significado, aunque no para todos los casos de su utilización, puede explicarse esta palabra así: el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Esa sería la primera pregunta que me gustaría que pudiera responder. Y la segunda está relacionada con el tema de conocimiento, porque yo creo que ya le había planteado un tanto esta interrogante que se genera. ¿Por qué? Porque cuando se habla del conocimiento y se habla de los planteamientos desde las bases de filosofía del lenguaje del último Wittgenstein, se habla del conocimiento como dominio de una técnica. Y hay algunos autores de esas bases que hacen una distinción del, digamos, de qué es lo que tú conoces en relación a un determinado dominio, pero también un saber qué y un saber cómo hacen una distinción.
Pero, por ejemplo, Vives Antón nos habla simplemente de un saber cómo, de un determinado dominio, pero hay otros que hacen una distinción todavía de un saber qué y de un saber cómo. No sé si esa distinción es válida o se corresponde o mantiene la esencia de la última filosofía de Wittgenstein que él plantea, ¿no? Esas son las dos preguntas, profesor, que me gustaría que pudiera responder. Gracias. Muy bien, gracias Magali. Mire, no quiero ahora de repente convertirme en el intérprete de Wittgenstein. Bueno, aquí y ahora, que he dicho muchas veces aquí y ahora, pues aquí y ahora soy el intérprete de Wittgenstein, pero desde luego yo no tengo la varita mágica para penetrar en los pensamientos de Wittgenstein. Pero mi visión de Wittgenstein, en mi estudio de Wittgenstein, en el análisis que yo realizo y que yo realicé en mi primera monografía sobre la filosofía de Wittgenstein, si algo me quedó claro es que Wittgenstein está mucho más preocupado por establecer una especie de visión panorámica de los juegos de lenguaje y de las formas de vida, más que de sistematizar. Está mucho más preocupado. En ese sentido, claro, la distinción locutivo y locutivo-perlocutivo, todo esto. Mire, decía Magali, si no he anotado mal aquí, la teoría del significado. Teoría, momento pedante, teoría viene del griego theorein, que significa mirar. Una teoría no tiene por qué ser algo sistemático. Una teoría, en el sentido etimológico del término, significa un modo de mirar. Yo creo que si a Wittgenstein le preguntásemos, pero entonces los actos de habla son ilocutivos, perlocutivos, etcétera, nos remitiría a las investigaciones filosóficas, a cuando analiza el concepto de juego de lenguaje y dice, analicemos las siguientes frases y las siguientes situaciones. Y hace una lista enorme de distintas proposiciones en las que hay desde alguien que grita fuego hasta una persona que le dice a otra que le quiere, muchas. Yo creo que la multiplicidad de los juegos de lenguaje hace, no ya que Wittgenstein debería haber sido más sistemático y dividir entre locutivo y locutivo, perlocutivo, es que incluso con esas tres categorías, le añadamos 5 más, le añadamos 15 más, las que queramos, no vamos a ser capaces de capturar todo el fenómeno lingüístico. ¿Por qué? Porque el fenómeno lingüístico es el fenómeno humano. El fenómeno, nosotros si somos algo, decía Wittgenstein, los hombres concuerdan o no en el lenguaje. Y ese lenguaje es tan poderosa esa red, y hay, para no ocultárselo, hay críticos del profesor Vives Antón y críticos por extensión de Wittgenstein que dicen que el profesor Vives Antón y su escuela o sus seguidores le damos demasiada importancia al lenguaje. Demasiada importancia al lenguaje. Pero es que nosotros creemos a través de Wittgenstein que en realidad el lenguaje lo es todo. Entonces, contestando a su pregunta, que parece que estoy huyendo, pero no estoy huyendo porque me gusta contestar. ¿Podemos a través de Wittgenstein establecer una diferencia entre actos de habla en función de su estructura, su finalidad, etcétera? En mi opinión, no. No porque Wittgenstein no quiera, sino porque Wittgenstein dirá, haz lo que quieras, va a haber más. Lo voy a resumir con una única frase de investigaciones filosóficas. Bueno, no es de investigaciones filosóficas, en verdad. Si no estoy errado, es de sus diarios. Gris es la ciencia, multicolor el árbol de la vida. Dice Wittgenstein en un tono místico, porque tiene también su parte mística. Si es útil alguna finalidad concreta distinguir entre actos de habla de un tipo o de otro con sus respectivas características, si es útil, por ejemplo, para sistematizar un determinado problema o es útil a la ciencia para llegar a determinadas conclusiones, yo creo que no hay nada que se oponga en el pensamiento de Wittgenstein a utilizar esas categorías. Siempre que no se entienda que toda la inmensa riqueza y multiformidad del lenguaje cabe ni en esas 3, ni en 5, ni en 7, ni en 100, porque es como intentar capturar la esencia de lo humano
en categorías y no se puede. La idea de Wittgenstein es no se puede. En cuanto al conocimiento, y la idea del conocimiento como dominio de una técnica y saber qué o saber cómo. Yo, en ese aspecto concreto de qué es conocer, yo creo que Wittgenstein es frecuentemente malinterpretado. Esto, lo mismo dirán otros intérpretes de mí, esto es ley de vida. Esto, cada 2 párrafos de Wittgenstein tienen 5 intérpretes. Esto funciona así. ¿Una persona puede saber cómo sin saber qué? Por ejemplo, por contestar con una pregunta, algo que es muy gallego, porque yo soy gallego y somos famosos culturalmente condicionados a contestar con otras preguntas, y Wittgenstein, que bien pudiera ser gallego, le encantaba contestar con preguntas. ¿Se puede saber qué sin saber cómo? ¿Se puede saber cómo sin saber qué? ¿Se puede saber algo y no saber cómo es ese algo? ¿Se puede saber cómo hacer algo pero no saber qué es ese algo? Digo más. Se me acaba de ocurrir ahora, porque aquí, como ven, está anocheciendo, por eso tenía esta beatífica luz encima de mí. Se me ocurre una repregunta sobre saber qué y saber cómo. Quizás por las horas, que ya es casi hora de cenar aquí en esta esquina de la península ibérica. Un sancocho, por ejemplo. Unas arepas. ¿Sé hacer arepas? No. Imagínense que yo sé cómo se hacen, pero no cómo se llaman. No sé qué es una arepa y alguien me dice, ¿estás haciendo arepas? No, ¿cómo no? No estás mezclando la harina de maíz con... Eso es una arepa. Puedo saber cómo y no saber qué, y viceversa. Puedo saber lo que es, pero no cómo es. Puedo llevar a cabo una receta queriendo hacer una determinada cosa y que en realidad sea una tercera cosa. Y todas estas preguntas exceden del concepto conocimiento, porque conocer es un verbo muy peculiar. Saber y conocer son verbos muy peculiares. Y yo creo que hay que jugarlos en el juego de lenguaje en el que habitualmente se juegan. Y Wittgenstein dice, y termino por no consumir mucho más tiempo a las otras preguntas que me quieran hacer. Wittgenstein decía, un filósofo dice, yo sé cuando no cabe dudar. Es decir, cuando yo sé no significa absolutamente nada ni vale absolutamente para nada. Un ser humano dice yo sé o yo conozco por razones bien precisas. Una persona dice sé hacer algo cuando necesita demostrar que sabe ese algo. ¿Y cómo se demuestra que alguien sabe hacer una determinada cosa? Haciéndola. Y ahí sí que efectivamente el saber qué y el saber cómo concuerdan. Yo sé apagar esta luz. Y si alguien duda de esto, yo la apago. Hay un interruptor justo allí. Ustedes no lo ven, se lo puedo enseñar girando. Hay un interruptor allí. Entonces, no lo llevaría tanto por el dominio de una técnica o por el qué y el cómo, sino por la idea de demostración. Yo creo que la auténtica idea wittgensteiniana sobre saber y sobre conocer es la idea de demostrar. Y demostrar siempre como algo práctico, no una demostración matemática, que la matemática es un lenguaje formalizado. Eso no es en puridad una demostración. Entonces, ¿quién sabe algo? ¿Quién es capaz de demostrar ese saber haciéndolo? Ni más ni menos. Y espero haberle contestado y no haber dado demasiadas vueltas. Muchas gracias, profesor José Ramos. Tenemos otra pregunta que nos han formulado a través del chat del Facebook. Se lo voy a leer. La pregunta es de Esteban Dido y dice así. Muchas gracias, profesor. Y la pregunta es la siguiente. ¿Considera, como Polaino Navarrete, que la percepción del contexto de forma más generalizada es la que en realidad le da significado penal al acto de habla y que esa percepción del contexto también es problemática porque no siempre puede ser de un solo significado? Esa es la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Esteban. Sí, quiero decir, en el fondo sí, pero voy a hacer muchas matizaciones. Bueno, muchas tampoco, que no quiero aburrirles. Voy a matizar. La percepción del contexto a mí me parece una expresión engañosa. El contexto
es el que da significado. Digo más, siendo en la ortodoxia de Wittgenstein, el contexto es el significado. En la medida en la que solo puedo entender una determinada acción en un contexto, porque las acciones no se dan solas, las acciones se dan siempre contextualizadas. Entonces, la percepción del contexto, la palabra percepción, yo la matizaría porque da la impresión de que hay un contexto y hay personas que están percibiendo ese contexto. El contexto, más que percibirse, se entiende o no se entiende, o se da por supuesto en el caso de que sea una de las certezas de las que nos hablaba Wittgenstein. Y primero, percepción no me gusta. Y dos, no me gusta la problemática. Si no he tomado nota mal de la expresión del profesor Polaino, la problemática de que puede entenderse de distintas maneras. No, es que esa no es una problemática. Solo es un problema si a lo que aspiramos es a la univocidad del comportamiento humano. Por eso creo que en realidad está mal planteado. No creo que esté mal resuelto el problema o el fenómeno al que se refiere el profesor Polaino. No está mal resuelto, está mal planteado. Porque si entendí bien la frase, se refiere a la percepción del contexto puede ser muy distinta y como el significado puede variar en función del contexto, puede llevarnos a equívoco, digamos, a una ambigüedad. Ya, sí, pero es que la vida del ser humano es así. La percepción del lenguaje es así. ¿Eso es un problema? En mi opinión, no. Es más, no solo es un problema, sino que es la esencia del fenómeno lingüístico. La equivocidad. Si toda frase y toda acción en un determinado contexto o con independencia del contexto significase siempre lo mismo, el arte no tendría sentido. La poesía no tendría sentido. El humor, gran parte del humor no tendría ningún sentido, porque no habría equívocos. No podríamos de ningún modo matizar nada. Y por dar la respuesta firme con todas esas matizaciones, si el profesor Polaino se refiere a el contexto lo es todo, Wittgenstein está al 100% de acuerdo. Eso es un problema para los que no les gusta, es un problema para los que buscan otra cosa. Cuestión distinta es, como he intentado argumentar, que es que el ser humano no es otra cosa, el ser humano es precisamente eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, mientras yo también quisiera plantearle unas preguntas, de hecho, también con la esperanza de que quizás pueda plantearse otras. Bueno, la pregunta que iba más o menos a plantear era del siguiente modo, y es que dentro de su exposición entendí que juega un papel muy importante tener alguna idea o que se plantee algo respecto a la certeza, porque es un concepto muy ligado a la idea del error. Y ahora, esto, tratando de llevarlo hacia la dogmática penal, o por ejemplo, tratando de sacar conclusiones a partir de esto, podría o debería, por ejemplo, sostenerse que en un proceso penal el juez debe hallar esta falta de certeza o encontrar esta certeza en el imputado, o es que más bien esta certeza es un concepto que se atribuye a con base a ciertos hechos fácticos. Esto también de la mano quizás de la intersubjetividad del lenguaje, etcétera, de lo que los sujetos puedan entender o no a partir de ciertos contextos. Y esa es una primera pregunta. Y lo otro, quizás otra consulta que quería hacerle es respecto, que también se la hice en la sesión pasada a la profesora María Luisa Cuernao, es respecto a la especialidad del lenguaje, es decir, al lenguaje especializado, el del científico. Y quizá basándome un poco en un ejemplo que Kripke desarrolla en esto de antes no se sabía que agua era H2O y luego vienen unos extraterrestres, tal. Quisiera quizás tomar este ejemplo, pero no del todo, y más bien plantearlo en algo que sí sucedió. Esto es en el caso de los pelos de cabra, que es clásico en la doctrina, y es que con los instrumentos que se tenían en aquella época, no se podría haber conocido
que los pelos, o mejor dicho, no se podría haber sabido quizás que existía este germen o que era dañino para la salud. Ergo, ¿no se podría también concluir que el conocimiento científico influye en el conocimiento real y normal? Y en todo caso, ¿cuál es la importancia de este para por ejemplo, conocer o actuar o tener razones para la acción, como se diría desde alguna doctrina, ¿no? Solo esas dos consultas. Muy bien. Muchas gracias, Allen. Me hace gracia que digas solo esas dos consultas, cuando en realidad me ha preguntado sobre la verdad procesal y sobre los paradigmas científicos. Como preguntas, habrán sido breves, pero intentaré ser breve en la respuesta, pero son dos preguntas absolutamente nucleares para el derecho y para cualquier actividad científica, sea científico-jurídica o de otro tipo. Voy a ir por el mismo orden. Para Wittgenstein es solo certeza, o sea, le llama certezas solo a esas proposiciones que vamos a dejar a un lado, como por ejemplo, voy a intentar que la luz esa no me... Ah, sí, porque si no parece que se me está apareciendo algún ente divino. Miren, para Wittgenstein certezas son solo aquellas proposiciones tan especiales que damos tan por supuesto que suponen de algún modo el test que el resto de proposiciones tienen que superar para ser consideradas ciertas o no ciertas. Que esto es mi mano, es una de esas proposiciones que propone Wittgenstein. Si a lo que se refiere es a la certeza en el sentido acreditación judicial de unos hechos, Wittgenstein le dedica varios parágrafos sobre la certeza, o menciona en varios parágrafos sobre la certeza la idea del tribunal. A Wittgenstein le encantan los tribunales. Es más, su pasión por la epistemología surgió, esto se lo debo al profesor Vives Antón, que me ilustró un día al respecto, sobre una noticia de un accidente de tráfico y su acreditación judicial. Para Wittgenstein, el tribunal, el juez, es la quinta esencia de la evaluación epistemológica. Es decir, cuando él pone un ejemplo de qué considera él que es la acreditación de algo, pone el ejemplo del tribunal. Para él, el tribunal, el juez, la actividad judicial es exactamente su propuesta para alcanzar una verdad o no. ¿Y esto qué significa? Esto significa, cuando un juez toma una decisión basada en unas pruebas, y esas pruebas son testificales, científicas, una buena sentencia, y me consta que hay personas ahora mismo escuchando que se dedican a la judicatura, una buena sentencia, esa que todos los jueces reconocemos como buena, diciendo, esto queda acreditado por esto, por esto, por esto. Y es cierto que se llevó a cabo esta otra prueba, pero esa prueba no vamos a tenerla en cuenta por esta razón y esta otra. Eso es para Wittgenstein digamos, la esencia de la acreditación, del conocimiento, de la veracidad, porque se está basando todo en razones, porque a él lo que le obsesiona es que verdad no es un sistema dicotómico, ni mucho menos un sistema ontológico en la que verdad y mentira son A y no A. Para Wittgenstein es todo un juego de razones, dar, recibir razones, exponer esas razones, y todos sabemos lo que es una sentencia no fundamentada. Lo sabemos todos. Todos sabemos lo que es una sentencia irreprochable. Y trasladándolo a este tema, todos sabemos lo que son buenas razones para estar equivocados y todos sabemos lo que son pésimas razones para acreditar un error. En cuanto... No voy a hablar del lenguaje de la vecina. En cuanto al pelo de cabra, la acreditación, etcétera. Miren, en la discusión con mi maestro sobre el error objetivamente invencible, yo le decía, Carlos, es que claro, si todos creen una cosa, no están en un error, están en lo cierto. Y él, persona que mañana tendrán el placer de escucharlo, persona inteligente y perspicaz, me dijo, pero puede suceder que no lo sepamos ahora
y lo sepamos más tarde. Y él ponía exactamente este mismo ejemplo. No sabemos a día de hoy este agente tóxico cual sea, pero dentro de 100 años vamos a saberlo. No sabían en el siglo XVI qué era lo que les hacía enfermar. A día de hoy sabemos que es la emisión de sulfuro de mercurio que emerge de dicha cueva, por ejemplo. Sí, sí. Las verdades, las certezas, las razones son mutables, como les decía, son porosas, son unas fronteras móviles en todo momento. Es cierto, pero no se dejen engañar. De acuerdo con la idea de paradigma de Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, la revolución científica no viene de un día para otro. Y la prueba científica creo que la tenemos un poco mitificada los juristas, porque la prueba científica es, llega el científico y establece la verdad. Pues no, señor. Y lo estamos viviendo a día de hoy, de hecho. En esta pandemia, ¿cuántas pruebas se han hecho? ¿Cuántos estudios se han hecho? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido muchas cosas. ¿Son gotículas? No son gotículas. ¿Son los espacios cerrados? No son los espacios cerrados. ¿Es el contacto con el objeto? No, es la mascarilla. ¿Es la falta de ventilación? Es todas las cosas. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos todavía. Y no es porque haya una verdad objetiva sobre el coronavirus o sobre el germen de los pelos de cabra, sobre cualquier cosa. La ciencia nos lo va a decir, y nos lo va a decir con los parámetros de la ciencia, es decir, después de mucha discusión y a través de periodos de ciencia normal, que les llama Kuhn. Luego viene la revolución científica. Nadie pasa de no lo sabemos a lo sabemos todo repentinamente. Nadie lo sabe. ¿Y eso qué significa? Significa, en el estado actual de la ciencia, nadie es capaz de determinar qué es esto que está haciendo enfermar a los trabajadores. Y esa es una razón poderosísima, que tiene un contraargumento que es, en todo caso algo es, y es algo de su trabajo, porque no le sucede fuera de su ámbito de su trabajo. Y esa es otra razón. Y ahí, somewhere in between, que dicen los ingleses, en algún punto intermedio está la decisión judicial. Y pasó también en España con el caso de la colza. Sabemos que gente que tuvo contacto con el aceite de colza se muere, o no, sufre enfermedades, o no. Pero el único elemento que les une es el aceite de colza. ¿Es esa una buena razón? Lo es. La ciencia no es capaz de determinarlo. ¿Es esa una buena razón para absolver? Lo es. Y todos somos juristas. La magia del derecho es la magia del lenguaje y es la magia del concepto de certeza de Wittgenstein, que todo depende de un juego, de un suprajuego, de dar y recibir razones. Y ahí quienes tienen de algún modo no ya la palabra, sino el problema, son los jueces que tienen que tomar una decisión. Y para eso existe, más allá de la duda razonable, y para eso existe, en caso de duda, a favor del reo. Si existen esas cláusulas, es precisamente porque el ordenamiento jurídico está construido sobre la idea de que siempre cabe dar razones de algo y que una decisión hay que tomar al respecto de unos determinados hechos, se haya fallado o no. Y la idea de recurso judicial se basa sobre la idea de que se puede fallar. Y eso lo tenemos que asumir. Muchas gracias, profesor. También hay una última pregunta, es del participante Juan Smith, que dice así, ¿por qué un error de tipo tiene que significar la atenuación de una pena o tal vez cierta inimputabilidad? Bueno, gracias Juan por su pregunta. Miren, yo lo que venía a proponerles era un ejercicio de metadogmática, es decir, ¿qué significa estar equivocado? Si la pregunta es así de concreta, yo la voy a contestar y no sé si se sorprenderán o no. En todo caso, la profesora Cuerda, si todavía sigue ahí, lo sabe perfectamente. El error de tipo tendrá el resultado y las consecuencias que el legislador quiera. Punto. Porque del ser no se sigue el deber ser. Y del concepto de error no se deriva nada, no se deriva absolutamente nada, dice Wittgenstein, no lo olviden. La filosofía lo deja todo como está. El error, en mi opinión, partiendo del paradigma de Wittgenstein, es esto. ¿Eso qué significa del error de tipo? No significa nada. Creo yo, si la pregunta es a mí,
¿Creo yo que una persona que actúa en error de tipo vencible, lo que usualmente se llama error de tipo vencible, disculpable, el Código Penal portugués le llama no censurable, que debe suponer algo a efectos de pena? Por supuesto. Pero porque el error de tipo elimina el dolo y es la imprudencia, porque claro, no, eso ya es razonamiento jurídico. No es que no me guste el razonamiento jurídico, no me gusta mezclarlo. Si el legislador mañana dice, la persona que actúe en error de tipo será responsable igualmente del hecho que haya realizado. Eso es principio de legalidad. Porque, como les decía al comienzo de la ponencia, una cosa que yo encuentro irritante de los dogmáticos, muy irritante de los dogmáticos, es que no aceptamos que el principio de legalidad es absolutamente todo para nosotros. Y les voy a poner un ejemplo relacionado con el error. Miren, una compañera que no voy a mencionar, si eso por privado a los amigos se lo diré, vino a dar una conferencia sobre el tema del error a mi facultad hace un montón de años y ella expuso por qué el Código Penal español estaba equivocado. Porque el Código Penal estaba equivocado. Y ella sostenía que el error de tipo y el error de prohibición no existían. No existían diferenciados, era lo mismo. El error de tipo y el error de prohibición, no. El Código Penal está equivocado. Entonces yo le pregunté qué significaba estar equivocado. Digo yo, los tribunales aplican determinadas normas, el Código Penal español, el artículo 14, dice esto, define el error de tipo de esta manera, el legislador no puede estar equivocado. Y entonces ella, claro, contestó, sí, está equivocado. Porque la realidad ontológica del error es que no lo hay de tipo y de prohibición. Y digo yo, bueno, claro, entonces pero si tú fueses jueza, ¿qué aplicarías? ¿La ley o lo otro? Y dice, no, yo me negaría a aplicar esa ley. Porque la ley, ojo, es mentira en ese punto. La ley no es verdad ni mentira. La ley es lo que tienes que aplicar. Y la sujeción del juez al principio de legalidad es un principio, no lo olvidemos, ustedes lo saben, pero yo lo voy a decir con la boca bien abierta, es un principio político, no es un principio jurídico, es un principio político, es un principio liberal, burgués, es un principio burgués de sujeción absoluta del poder judicial a la Asamblea Legislativa. Y ese es el nacimiento del principio de legalidad. Y entonces, podemos hacer dos cosas, o asumir que hay unas estructuras lógico-ónticas, como dicen los finalistas, de los conceptos penales, y eso es así, incontrovertido, y la ley puede estar mal, y entonces el criterio de veracidad es la estructura lógico-óntica, el manual de Haas-Belzel, el manual de Winter-Jacobs, esta es la verdad, y la ley está bien o mal comparado con esto, o asumir que la ley lo es todo, puede ser técnicamente mejor o peor, etcétera, puede estar redactada con mayor o peor fortuna, pero el principio de legalidad nos dice, esto es así. Y contestando, por tanto, a Juan, ¿por qué el error de tipo tiene que...? No, por nada. El Código Penal español lo establece así. ¿Que a mí me parece bien? Sí, en principio sí. ¿Que podría ser de otra manera? Sí. ¿Que en vez de una atenuación puede ser castigar por imprudencia? También. ¿Que puede decidir que el error de tipo exime, pero el de prohibición no? También puede hacer lo que quiera. Siempre dentro del lenguaje. Porque lo que la ley no tiene sentido que sobrepase es el sentido, el sentido de las palabras. Porque entonces no la vamos a entender. Pero la sujeción, no la olviden, tiene una base política y lo que no podemos jugar es a ser juristas que dicen el principio de legalidad lo es todo y luego de repente la primera oportunidad que tenemos decir, bueno, pero la ley está equivocada o la ley la interpreta de otra manera o hay posiciones de garante, como brillantemente nos dijo Marisa el otro día. Bueno, pero luego hay posiciones de garante que no vienen en la ley. No, señor. Entonces, que no digan que creen en el principio de legalidad. Muchas gracias, profesor. De no haber, bueno, ya han agotado todas las preguntas del chat, asimismo de nosotros los participantes, y creo que si... Alén. Sí, adelante, profesora María Luisa, la escuchamos. Mire, solamente he oído solamente al profesor José Antonio Ramos un trozo porque he perdido conexión con internet. ¿Esto me lo pueden mandar la grabación? Porque me he podido volver a conectar cuando él estaba hablando de la magia del derecho, pero hay un trozo importante de su intervención
Bueno, ha estado fabuloso como siempre el trozo que le he escuchado al principio y al final, pero la grabación me la podrán enviar, por favor. Sí, profesora, no se preocupe que nosotros le enviamos, no hay problema. Y enhorabuena, mi querido José Antonio Ramos, brillante como siempre. He hablado mucho y muy bien de ti en esta, que sabes que somos dos heterodoxos condenados Exacto. a entendernos. Exactamente. Bueno, pues te oiré entero cuando me lo manden, porque me he quedado, se ha cortado. Yo no sé, a otros intervinientes les ha podido pasar igual. Bueno, no sé. Probablemente, pero igual se lo vamos a enviar, no se preocupe, Pues profesora. muchísimas gracias, Alén. No, a Un usted beso, por estar Marisa. presente ahí. Un beso, José. Bueno, siendo ya todas las preguntas agotadas, asimismo también por parte nuestra, le agradecemos su brillante exposición, profesor José Ramos. Solamente le damos el uso de la palabra quizás para que cierre su ponencia con alguna reflexión, como usted vea más conveniente. Adelante. Pues bueno, muchas gracias. Dos reflexiones universales y una particular para el aquí y el ahora. Las universales son, primero, el agradecimiento a la revista Perona de Ciencias Penales y a ustedes que han llevado, pues eso, la manija del debate y del seminario por la invitación. La segunda, espero que esto sea el inicio de una larga amistad y pueden contar conmigo para lo que quieran, porque siempre es un placer estar en contacto con Latinoamérica. Estas son dos cosas de rigor cuando uno interviene en un congreso. Y ahora una concreta para ustedes, para todos los que estén escuchando, derivada de las circunstancias. Cuídense mucho, que los tiempos son ciertamente malos y son malos a ambos lados del Atlántico, son malos en todas partes, y tengan mucho cuidado, tengan mucha precaución, y solo les deseo cosas buenas en un contexto en el que es muy fácil tener cosas malas. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Muchas gracias, profesor. Solo transmitirle que en el chat también del Facebook lo ha saludado el profesor José Carlos Porciúncula por su exposición. Estupendo. Sí, lo está felicitando. Asimismo también hay otros saludos y también le agradecemos a los que se han conectado el día de hoy. Y pues bien, el día de mañana, recuerden, amables televidentes, por decirlo de alguna forma, vamos a seguir con este ciclo de ponencias, este seminario, y ya cerramos con nuestro último día con el profesor Martínez Buján Pérez, quien disertará sobre el tema o el contenido de su ponencia. Versa de la siguiente manera. Dice así: el contenido de la antijuricidad, un estudio a la luz de la concepción significativa de acción. De todas maneras, de hecho, va a ser, la calidad está asegurada en la ponencia, así es que les invitamos a conectarse, y también les agradecemos a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy, a nombre del profesor José Urquizo Laechea, de la Revista Peruana de Ciencias Penales y de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal de Facebook. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, ya terminamos también la grabación por Facebook.